Es el director del Laboratorio de Neurociencias y de Neurogastroenterología de la clínica GI for Kids y es profesor asociado de la Universidad de Emory. José es un gran amigo no solo nuestro, sino de Uruguay. Hemos compartido muchas actividades con él, siempre nos ha brindado sus conocimientos y bueno, esperamos disfrutarlo en el día de hoy. Adelante, José. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes hablando sobre el reflujo gastroesofágico, que es un tema que la verdad me apasiona. Y vamos a entender que el reflujo gastroesofágico es el ascenso del contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica. El problema o la ventaja es que el reflujo gastroesofágico es algo fisiológico y ocurre en todas las edades y es como una válvula de escape que permite la despresurización del estómago. Entonces, si el reflujo es fisiológico y pasa en todos, ¿cuándo es no reflujo gastroesofágico, sino enfermedad por reflujo gastroesofágico? El leer es fácil porque dice que en pacientes pediátricos la enfermedad por reflujo gastroesofágico está presente cuando el reflujo del contenido gástrico es la causa de síntomas problemáticos y o complicaciones. Se dice fácil, pero el problema es, ¿qué quiere decir problemático? Y en el lactante, ¿quién decide cuándo es problemático? ¿Es problemático para los papás? ¿Es problemático para el niño? ¿Es problemático para la enfermera? ¿Para quién es problemático? Y es que cuando vemos en los lactantes, sobre todo en los prematuros, esto es un estudio de pHimetría con impedancia que podemos evaluar no solo si es ácido o no ácido, pero cuántos reflujos hay y qué tan alto llega. Y vemos que en niños prematuros pueden regurgitar 37 veces al día, o en solo estos 21, uno regurgitó hasta 101 veces al día completamente sanos. Entonces, algo que pasa tan frecuente en el día es probable que tenga una correlación temporal con algún síntoma y entonces el reflujo gastroesofágico se vuelva un culpable y no una causalidad del problema. ¿Por qué? Porque con el pediatra, sin el pediatra o a pesar del pediatra, los síntomas, tanto clásicos como atípicos y respiratorios del reflujo gastroesofágico, se mejoran solitos. Vean aquí la gráfica en los meses de vida y vean cómo completamente disminuyen estos síntomas. Y no solo en este estudio, sino estudios también más recientes demuestran que la regurgitación y cualquier otro de los síntomas continúan mejorándose solitos hasta llegar a los 12 meses de vida. Pero me van a decir, bueno, ¿qué pasa con los síntomas? Claramente vemos el niño que regurgita, vemos el niño que llora y que nadie lo consuela, y ese niño que tiene Sandifer, y vean qué problemático y pobre del niño con el reflujo. Bueno, lo que estamos entendiendo con la literatura desde hace ya varios años es que la mayoría de los síntomas que creemos que están asociados con el reflujo en el lactante no lo están. En este estudio que hicimos, vean, 64% no había ninguna, ni siquiera correlación temporal con el reflujo. Otros estudios han encontrado lo mismo, prevalencias del 10% de anormalidades en la pHimetría con impedancia y que la mayoría de los síntomas que se sospechan eran por reflujo no se correlacionan con reflujo. En este otro estudio, solo el 6% de los síntomas cardiorrespiratorios fueron asociados a reflujo. En este otro, solo el 8%. Este estudio, todavía más reciente, vio que independientemente de cómo clasifiquemos la impedancia, ya sea problemas de ácido, problemas de reflujo y ácido o una impedancia completamente normal, el 100% de los niños lloran irritabilidad y arqueo de la espalda. Entonces es importante que el arqueo de la espalda no es patognomónico de Sandifer, no es patognomónico de ácido, no es ni siquiera patognomónico de reflujo. Interesante, los lactantes que tuvieron más episodios de irritabilidad con aquellos que tenían CPAP nasal. Probablemente el CPAP los estaba molestando o tenían simplemente otra situación. Así es que es importante entender que el lactante con arqueo de la espalda e irritabilidad no es específico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Y también es interesante porque muchos de estos bebés, es obvio, normal y fisiológico, tienen aerofagia, hay eructos, y esto puede estar asociado a síntomas de reflujo en lactantes. No es el reflujo, sino la aerofagia. Entonces es importante entender que en lactantes no se puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico simplemente por datos clínicos, ya que no hay signos o síntomas patognomónicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y cuando crees que el niño tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico por estos síntomas, lo más probable es que no. Bueno, ¿qué tal el ácido? ¿No? Todo el mundo nos preocupa el ácido, la esofagitis. ¿Qué pasa con el ácido? Bueno, esto es un estudio hecho solo con pHimetría y siempre en pediatría nos quejamos de que no hay suficientes estudios en poblaciones sanas. Pues este estudio en el 91 se hizo en 509 lactantes completamente sanos. Y lo que se vio es que el porcentaje de exposición a ácido en ese esófago, en la percentil 99 era del 14% e incluso había lactantes completamente sanos con exposición de ácido del 20 o 23%. Es decir, existe una sobreposición de valores normales y el ácido por sí solo en los lactantes no es el problema. Estudios más recientes hechos con pHimetría e impedancia comprueban que la severidad de este índice de reflujo, es decir, qué porcentaje del tiempo tenemos ácido en el esófago, no tiene ningún rol en la generación de los síntomas. Y cuando se evalúa la escala FLAC, que es una escala donde se evalúa el dolor y la irritabilidad de los lactantes, interesante, aquellos cuando tenían reflujo ácido tenían menos síntomas de dolor que con lo no ácido. Es decir, el no ácido causa tanto o más síntomas en caso de que causen que el ácido. Y en aquellos pacientes con el BRUI y con el miedo de que vayan a tener problemas de aerodigestivos, cuando uno ve a aquellos pacientes que son hospitalizados por estos eventos aparentemente letales de la vida y se les da inhibidor de la bomba de protones, vean cómo no hay ninguna diferencia sobre si estos pacientes tienen algún otro síntoma después o no. Entonces, incluso en aquellos pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, 40% de los niños de madres diabéticas se les hicieron estudios y vieron que tenían un poco elevado el índice de reflujo. Pues interesante otra vez, como todos los otros estudios recientes, la severidad de exposición a ácido o el tratamiento con medicamentos para suprimir el ácido no se asocian con mejoría clínica. No hay manera de distinguir los síntomas causados por reflujo ácido contra no ácido. Y es frecuente a veces que el otorrino o algún pediatra vea la garganta y la vea roja y entonces diga, está roja porque el ácido está quemando esa garganta. Hicieron este estudio donde evaluaban la garganta en una escala de reflujo que utilizan los otorrinos y lo comparamos con el gold standard, que es la pHimetría por impedancia, y vieron si existía alguna correlación. Y vean esta gráfica de correlación, creo que no puede existir una peor gráfica de correlación. La garganta roja no es igual al reflujo. Entonces, en los lactantes, a comparación de los niños mayores, no es el ácido. Tampoco es el número de eventos de reflujo. Es más, la mayoría de las veces el reflujo ni siquiera se correlaciona con el síntoma. Bueno, pero entonces, ¿qué está causando los síntomas? Porque claramente hay algo que los papás nos están trayendo al niño a la consulta, no es nada más porque sí. Entonces, hay que entender que en los lactantes existe un progreso en el desarrollo aerodigestivo. Cuando los niños están en útero, esta es una escala de la semana gestacional, vemos que en la semana 24, cuando están en útero, el feto empieza a tragar de manera consistente, pero el ritmo de deglución no se establece sino hasta las 32 semanas. Y luego las secuencias de succión y deglución no se establecen bien sino hasta la semana 35. Entonces, el feto empieza a practicar con deglución de líquido amniótico desde 2 a 7 mililitros al día hasta una latita y media de refresco hasta el final, que son 500 mililitros de esto. Y aún así, naciendo, continúa practicando. Y cualquier feto que nazca prematuro va a tener ciertos problemas. Entonces, existen reflejos aerodigestivos que nos protegen la vía aérea. Uno de esos es el reflejo de cierre esófago-glótico, donde en el momento que se distiende el esófago, existe un cierre de la glotis, evitando que se aspire. Pero al cerrar la glotis, dejamos de respirar. Otro de los reflejos es el reflejo faríngeo, que en el momento que existe líquido en la faringe,
existe una apnea por cierre de la glotis y también está asociado el reflejo de deglución para aclarar la faringe. Entonces, el deglutir, que es la peristalsis primaria, no solo nos sirve para comer, pero nos sirve para proteger la vía aérea y llevar lo que sea ya reflujo o lo que esté en la faringe de regreso hacia el estómago. Y esto es una manometría esofágica de alta resolución. Vemos la contracción faríngea, vemos la relajación del esfínter esofágico superior, vemos la contracción esofágica y la relajación del esfínter esofágico inferior, y vean cómo con impedancia vemos cómo este reflujo va al estómago. Existe la peristalsis secundaria, que es un reflejo de protección al reflujo causado por la distensión esofágica. ¿Qué pasa? Existe una distensión del esófago porque hay un reflujo, y lo que pasa es que se cierra el esfínter esofágico superior para evitar que el reflujo llegue a la faringe, y existe esta contracción peristáltica del esófago, aclarando ese reflujo de vuelta hacia el estómago y luego cerrando el esfínter esofágico inferior. Entonces, esto nos protege. Y vean cómo evoluciona esta protección. Cuando vemos a los lactantes de 33 semanas y se les pone en el esófago manzana o solución salina, se distiende, y la manera de aclarar este reflujo simulado es por una deglución. Vean cómo está aquí esta contracción primaria. Pero a manera que maduran y se vuelven mayores estos lactantes, existe una evolución de la protección aérea a algo mucho más eficiente, como es la peristalsis secundaria, donde no tenemos que deglutir. Entonces existe esta maduración que va a diferentes etapas de estos lactantes, pero esta maduración protege la vía aérea. Esta es la misma gráfica en la parte inferior que les estaba yo hablando. Veamos cómo está la infusión aquí en el esófago medio, y vemos cómo existe una peristalsis secundaria que aclara. Y arriba está el electroencefalograma, y vemos que el niño estaba dormido, y a pesar de la infusión, como hubo un aclaramiento hermoso, el niño continuó dormido sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando existe esta infusión en el esófago medio y existe una falla de propagación de la peristalsis secundaria? Entonces, en ese momento, el cuerpo hace que se despierte el niño para proteger la vía aérea, deglutir, 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 y ya entonces volverse a dormir. Pero ¿qué estuvo viendo la mamá, el papá o la enfermera? Que el reflujo despertó al angelito, y entonces hay que tratar al reflujo porque este niño no podía dormir. No, lo que despertó al niño fue los reflejos aerodigestivos para proteger la vía aérea. Entonces, entre mayor volumen exista distendiendo el esófago, va a haber mayor síntoma y va a haber mayor respuesta motora. Entonces, muchos de estos síntomas que se perciben como problemáticos son parte de reflejos de protección que facilitan la protección y el aclaramiento digestivo. Otro de los síntomas importantes que pasa en el reflujo es cuando los lactantes tienen aspiración de los alimentos hacia la vía aérea. Y esto es importante porque aquellos pacientes que se ingresan al hospital por el BRU y ese evento que los papás que afecta la vida y que se culpa al reflujo, el estudio que es más probable que sea positivo es el estudio de deglución. Es decir, estos niños están creando estos eventos porque están aspirando. Y en los lactantes, la mayoría de las aspiraciones son silenciosas. Solo porque al comer no tiene síntomas no quiere decir que no esté aspirando. De hecho, 1 de cada 4 lactantes con síntomas de reflujo tiene problemas en la deglución. Y cuando se analizan estos cuestionarios que se han utilizado por años para diagnosticar reflujo clínicamente y se evalúan ahora con los datos y estudios que tenemos ahorita, la pregunta de un episodio azul o de desaturar en los cuestionarios de reflujo tiene 100% de especificidad para predecir un estudio de deglución anormal. Es decir, en lactantes, estos cuestionarios reflejan disfagia orofaringia y no solo enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen laringomalacia? Bueno, es muy interesante que otra vez
los pacientes van a tener síntomas no por reflujo, el reflujo no está causando la laringomalacia, sino que el 71% de estos pacientes tenían aspiraciones silenciosas. Y curiosamente, la gente al tratar de dar el medicamento supresor de ácido, era más probable que estos pacientes sean hospitalizados por problemas respiratorios si tuvieron un inhibidor de ácido. Y aquellos que se les trataron espesando los alimentos, mejorando la deglución, tuvieron menos noches de hospitalización. Entonces, lo que les he dicho hasta ahora es que el reflujo gastroesofágico es muy común en lactantes. Somos pésimos para saber qué síntomas están asociados al reflujo. Los pocos que sí están asociados, lo más probable es que no sean ácidos. El ácido no es el problema en lactantes y los síntomas son por maduración aerodigestiva, protección de la vía aérea o diagnósticos alternos que no sean el reflujo, como la alergia a la proteína de la leche, que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué no debemos hacer y qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Dar medicamentos supresores de ácido, cambiar la posición al dormir y recomendar cirugía. Es impresionante cómo queremos insistir en meterle estos medicamentos hasta por todos lados a estos lactantes. Y la eficacia no se ha demostrado que cambia nada clínico y existen muchos estudios que incrementan la posibilidad de infecciones al tracto respiratorio, también infecciones intestinales y cambios en la microflora, y incluso ciertos estudios que dicen que puede existir un incremento en la probabilidad de fractura a largo plazo. Incluso en los pacientes que aspiran y van a la vía aérea, en ese momento, aquellos que están con inhibidor de la bomba de protones, vean cómo es más probable que se hospitalicen que aquellos que no tuvieron inhibidor de la bomba de protones. Y aquellos pacientes que se les laringomalacia, vieron quiénes tardaban más en llegar a cirugía. El dar inhibidor de la bomba de protones hace que lleguen antes a cirugía. Es decir, no funciona. Pero me van a decir, ¿qué tanto es tantito? Hacemos una pruebita y ya nada más si hacemos la prueba, no pasa nada, y si no lo quitamos. Pues no, somos muy malos para quitarlo. Vean esto, existe una tendencia de una duración media de 294 días, aquellos pacientes que le iniciaron, y no solo eso, como no responden porque el ácido no es el problema, en vez de decir que el ácido no es el problema, el 40% había más de un medicamento. Y esto es claro y la evidencia continúa a ser claro. La terapia con inhibidor de la bomba, la restricción de volumen y los cambios de posición no mejoran los reflejos esofágicos, no mejoran los cambios respiratorios, es la maduración lo que ayuda. Y cuidado con la posición a dormir, hay que evitar la muerte de cuna. Es importante tener esta posición. ¿Por qué? Vean simplemente, si estamos en esta posición, en el momento que hay un reflujo, la gravedad empuja todo y estamos del lado del esófago. Cuando estamos boca abajo, la gravedad todo empuja hacia la parte de la vía aérea. Pero más importante, ¿se acuerdan de esta gráfica, de estos reflejos aerodigestivos? Pues parece que los reflejos aerodigestivos funcionan hasta más de 100 veces mejor cuando estamos en la posición adecuada para dormir en vez de estar boca abajo. Y no tengan miedo del sueño con el reflujo. Es muy clara la evidencia cuando dormimos y los lactantes, especialmente cuando duermen, tienen mucho menos reflujo, en cambio tienen mucho más eventos cardiorrespiratorios. La cantidad de eventos ácidos en los lactantes cuando dormimos es mínima. La mayoría es durante estar despiertos por la regurgitación. Entonces, es importante saber que el estado del sueño, incluso en los lactantes, es protector para la ERG, y estos eventos de aparente amenaza de la vida son etiologías no relacionadas. Evitemos todos estos aparatejos que no ayudan nada en la clínica y pueden crear riesgo de sofocarse a los niños. Y mucho menos recomendemos funduplicatura. No existe un solo alteración en la pH-metría con impedancia que pruebe que va a haber exitosa la impedancia. Es impresionante aquí en Estados Unidos cómo se hicieron un estudio y en los lactantes que tienen incluso comorbilidades neurológicas, no hay una disminución de hospitalizaciones. Entonces, no nada más porque tienen problemas neurológicos hay que hacer una funduplicatura. Otro estudio de este año también demuestra que aquellos que tenían problemas neurológicos les va peor con una funduplicatura. Y peor, en Estados Unidos, en el 2014, el 52% de las funduplicaturas pediátricas se hacían en pacientes menores de 6 meses. Es horrible. Y esto con pocos o ningún diagnóstico objetivo. En
concluyendo que los procedimientos antirreflujo se hacen en niños durante un periodo donde la regurgitación es normal y fisiológica y es muy complicado de distinguir de otras patologías. Especialmente la gente dice, es que no tolera los alimentos y vomita, hay que hacer una funduplicatura. Cuidado, la funduplicatura es un antirreflujo, no antivómito. Una Nissen porque el paciente vomita es como ponerle un corcho porque el paciente tiene diarrea. No es antivómito, es antirreflujo. Así es que la funduplicatura, mayor riesgo de complicaciones, alta incidencia de reoperación, no cambian resultados clínicos y hay una gran variabilidad de hospitalizaciones entre hospitales. Así es que el reflujo no es problema para la vía aérea, al menos que no la podamos proteger. Y en ese caso, hay más problemas que solo el reflujo. Otra vez la evidencia, incluso en pacientes que aspiran, la cantidad de reflujo no cambia la hospitalización o la enfermedad. ¿Por qué? Porque también aspiramos de la vía oral. Y es interesante que la mayoría de los cambios de microbios en los pulmones de los pacientes que aspiran son de la orofaringe y no son del estómago. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, varias cosas. La primera, las guías prácticas de reflujo de Naspagan nos dicen que podemos evitar la sobrealimentación, espesar los alimentos, continuar con la leche materna en caso de que sea el caso. Cuidado con lo de la sobrealimentación porque se confunde a disminuir la alimentación. Disminuir la alimentación produce falla del médico. Y si el niño de 3 meses recibe 15 onzas, pues sí, es sobrealimentación, pero no disminuyamos porque los niños van a regurgitar. El espesar los alimentos es moderadamente efectivo para el reflujo, pero es muy efectivo para aquellos pacientes que tienen problemas de disfagia orofaringia. Esos pacientes con problemas cardiorrespiratorios que tienen alteraciones en la deglución, el espesar los alimentos cambia completamente estos síntomas y mejoran muchísimo la alimentación. En aquellos pacientes menores de 1 año, si están alimentados al seno materno, usamos Gelmix, pero tiene que tener mayor de 42 semanas de corrección, y si son menos, pues no hay mucha opción más que dar tubo nasogástrico. Si están usando fórmula, necesitamos más calorías, podemos usar cereal, purés o yogur. Si no necesitamos más calorías, podemos utilizar Gelmix. Y incluso en niños mayores con problemas neurológicos, este espesamiento de los alimentos ayudan con la evolución clínica. Y los pacientes que broncoaspiran, que aspiran esto hacia la vía aérea, no hay que completamente evitar que coman, sino hay que comer consistencias que sean seguras. Es decir, si aspira néctar, podemos darle de alimentar consistencia de miel, y si aspira líquidos delgados, podemos darle néctar. Porque un paciente que aspira, que puede tolerar consistencias orales más espesas, si le ponemos el tubo, también incrementamos la hospitalización. Bueno, si ya espesamos los alimentos, no cambió, ¿qué opción tenemos para el reflujo? Considerar una fórmula extensamente hidrolizada o elemental, y si está alimentado al seno de la materna, empezar la dieta de eliminación. Es importantísimo entender que la alergia a la proteína de la leche es indistinguible de los síntomas de reflujo gastroesofágico, y van a tener mayor éxito tratando pacientes con una prueba de eliminación de la leche materna, o en caso de que tengan una fórmula extensamente hidrolizada, que con inhibidor de la bomba de protones, mucho más en estos pacientes. A mí me da mucha risa este estudio, dice tratamiento de síndrome de Sandifer con una fórmula de aminoácido. No, esto es un tratamiento de alergia a la proteína de la leche con una fórmula basada en aminoácido. Se pierde mucho de la emoción del título y probablemente no hubiera sido publicado, pero hay que entender que esa es la situación. La alergia a la proteína de la leche es lo que estamos tratando, no al reflujo. Y otra cosa, por último, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le decimos las cosas a los padres? ¿Cómo van a entender y cómo van a tolerar el diagnóstico? Si le decimos que tiene enfermedad por reflujo, que tiene reflujo ácido, aunque le expliquemos y eduquemos que los medicamentos no hacen nada, la gente continúa queriendo el tratamiento. Cómo nosotros nos expresamos y qué le decimos a los padres es muy importante. Así es que ya dejándolos, entender que el ácido en los lactantes no es el problema. La mayoría de los síntomas que pensamos que son reflujo no lo son en lactantes. Los eventos cardiorrespiratorios, que es a lo que más miedo le tenemos,
rara vez son asociados a reflujo. A lo que se asocian son a maduración aerodigestiva y a disfagia orofaringia. Y también entender que los síntomas de alergia a la proteína de la leche son indistinguibles de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así es que los voy a dejar con Eli Ives, que fue profesor de enfermedades pediátricas en 1800, fue el primer doctor en enseñar un curso de pediatría en América, y en 1800 el doctor Ives decía que después de amamantar, la leche en ocasiones parece regurgitar sin el menor esfuerzo. Ningún mal serio sucederá, al menos que las mamás jóvenes y ansiosas le den medicina y enfermen al niño. Muchas gracias. Un segundito. No sabes si ya me había quedado solo, ya todo el mundo durmió. Sí, ya te habíamos dejado solo. Bueno, despierten a todos. Teníamos un problemita con el micrófono aquí. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu charla muy esclarecedora. Y yo los voy a dejar con la doctora Carola López, que me está acompañando aquí en la coordinación, para abusar de tu tiempo y hacerte algunas preguntas. Adelante. Claro que sí, con todo gusto. José, muchísimas gracias, excelente, como siempre, y muy clara, que seguramente para los pediatras ha sido una presentación muy útil en la práctica clínica, en el trabajo de consultorio sobre todo, ¿verdad? Entonces, queríamos preguntarte, fuiste sumamente minucioso en reiterarnos que el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico no lo podemos hacer solo por datos clínicos, que no hay signos ni síntomas patognomónicos, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso y en general es cuando empiezan o a descartar otras cosas que otros especialistas empiezan a decir esto no viene por acá, no viene por acá, o en ocasiones también porque el otorrino encuentra un eritema, ¿verdad? Entonces, ¿a qué lactante estudiarías específicamente o con qué síntoma en particular pensarías si es que hay alguna razón para llegar a hacer un estudio en un lactante vomitador? Para mí, la manera en la que yo pienso reflujo, y creo que tenemos que empezar a quitarnos esta situación de que todo lo llamamos como reflujo, y creo que ese es el problema, porque entonces ya estamos nosotros a probar la negativa, ¿no? Pruébame que alguien no tiene reflujo, exacto, ¿no? Esa es la situación, ¿no? En algo que está ahí, ese es un problema. Entonces hay que entender con la clínica. Para mí la clínica, la historia clínica y el examen físico no tienen igual. Entonces la pregunta es más, ¿qué síntomas tiene ese paciente y qué voy a hacer? Y hay que quitarnos el chip de que cualquier cosa que haga un lactante es reflujo. Entonces, si tú vienes conmigo y me dices, tengo un paciente que la queja del padre es regurgitación o vómito, entonces ahí la situación es, tengo que preocuparme que esto es un problema anatómico, que esto es un problema de alergia a la proteína de la leche, o que esto es un problema, o que esto es reflujo fisiológico, lo que le llaman aquí el regurgitador feliz. Entonces, si el niño crece, está teniendo suficientes pañales, el vómito no es biliar, no es y todo lo está normal, se acabó, no tengo que hacer nada, no hay que culpar nada. Es muy diferente al niño que llega por irritabilidad. Ahí el diagnóstico diferencial es completamente diferente, pero entonces todo lo queremos enfocar a reflujo. Quiero entender que la irritabilidad puede ser alergia a la proteína de la leche, o que el niño está teniendo un mal día, o que la mamá tiene depresión y no tolera que el niño esté ya. Entonces hay que entender que si un niño en un examen físico no tiene datos de alarma, no tengamos que meterle el diagnóstico, porque en el momento que le decimos al paciente, tienes enfermedad por reflujo gastroesofágico y te voy a dar un inhibidor de la bomba, el niño no va a mejorar lo más probable. Entonces, ya nos metimos y nos encasillamos en eso. Entonces, nuestro siguiente proceso va a seguir volviendo a apostar a la misma, incrementando. Entonces,
¿Cuándo hago estudios? Cuando hay síntomas aerodigestivos. Cuando un paciente llega, otra vez la situación, ¿no? Irritabilidad, vómito, o si el niño se está ahogando, el niño se pone azul, ese es un niño que a lo mejor si hacer un estudio de la deglución es importante y entender que el problema no es el reflujo, sino es el problema aerodigestivo. Entonces, a lo mejor olvidarnos de que en la punta de la montaña está enfermedad por reflujo gastroesofágico y entenderlo más sobre qué síntomas nos da el niño, y reflujo gastroesofágico es uno de los diagnósticos que nos lleva así en general, y no tratar de probarlo al revés. No sé si lo compliqué mucho ahorita o me mal expliqué, pero... No, para nada, clarísimo, clarísimo, porque además comentaste el porcentaje de aspiraciones silenciosas en lactantes es muy alto. Entonces, digo, con un síntoma así, el estudio posiblemente primero sería un estudio de valorar deglución, más que estar buscando si realmente hay un reflujo con además esa tan amplia gama de valores superponibles entre pacientes normales y pacientes enfermos en el estudio como mostraste, que complica la interpretación tal vez, ¿verdad? Entonces sea difícil de entender. Y acá hablábamos con Claudio, si realmente llega un lactante que viene con una pH impedancio, que está con un informe interpretado como patológico, ¿cómo es tu conducta? Obviamente digo, en la interpretación, no en el hacer. No, yo entiendo perfectamente. Y creo que lo importante es otra vez, ¿cuál es el síntoma y qué se está haciendo? Y creo que es importante en esta situación, porque a mí me da mucha risa. Por eso enseño ese estudio y me encanta, 1991, de Van de Plas, pHimetría, niños sanos con hasta 20% de índice de reflujo, y de repente estamos ahorita decidiendo que lo normal es menos de 6. ¿Desde cuándo? Porque hay guías de Espagan que nos dice que es más de 10 en lactantes. Entonces, lo interesante es que no nos podemos poner de acuerdo. Para mí, una impedancia, para tener valor, uno tiene que estar leída manualmente, no que me imprimieron el estudio y salió lo que está ahí, porque hay muchas anormalidades y muchas cosas que se van de ahí. Para mí, la pHimetría con impedancia cuenta una historia más que da números. Los números no sabemos qué hacer, la historia sí. Cuando vemos que pasa por 24 horas, cuándo fue, cuándo no, nos evitamos un poco más el artefacto. Entonces, depende. Creo que si es algo que tiene una exposición de ácido relativamente muy alta, que es inconfundible, y que los síntomas claramente se vieron que eran hacia el niño, pues tampoco hay que ser tan obstinados, y a lo mejor ese niño es el 1% que requiere inhibidor de la bomba de protones de lactancia. Pero depende qué es lo que tenemos. Me encanta la pHimetría por impedancia, rarísimo que yo la indique antes de un año de vida, porque lo más probable es que no cambie lo que vaya a hacer. Y es mejor enfocarnos en qué síntoma tiene el lactante que en esa situación. Sí, claro. José, te quería hacer una preguntita con respecto a los niños que tienen crisis broncoobstructivas o directamente. Claro, es distinto en el lactante que el niño más grande que ya tiene un asma establecido. Pero allí sí se ha visto alguna correlación. Hay algunos estudios que muestran que los niños que tienen broncoespasmo tienen más reflujo y los que tienen reflujo tienen más broncoespasmo. ¿Qué comentario podrías hacer acerca de eso y cuáles son los niños de esos que deberían estudiarse con pH impedancio? Definitivamente, cuando tienes problemas respiratorios, existe un cambio en la fisiología del niño y existe un cambio en las presiones intratorácicas. Entonces, pacientes con fibrosis quística, con problemas pulmonares, problemas que cambien esa fisiología intratorácica, definitivamente existe una mayor incidencia de reflujo, y en pacientes complicados que no nos están evolucionando de la manera en la que el tratamiento estándar debe estar evolucionando. Entonces son pacientes que sí vale la pena entender, sí vale la pena estudiar y vale la pena ver qué tanto el reflujo está causando síntomas o no. Dentro de eso, mi preocupación principal es la aspiración también. Yo creo que nunca dejar en esos niños también de hacer un estudio de aspiración superior, y ese es un niño que claramente yo estudiaría definitivamente cuando hay enfermedad crónica pulmonar, porque simplemente cambia la fisiología de las presiones intratorácicas y de las presiones intraabdominales, y el reflujo, al final de cuentas, es un cambio entre la presión intraabdominal y la presión intratorácica. Entonces, ese sí es un paciente que estudiaría, no al paciente que llega a consulta externa
porque la mamá dice que llora mucho o porque regurgita o es situación. José, ahora van a poner una pregunta porque estamos un poquito demorados del público. Acá la tengo ya. Una pediatra pregunta: buenos días, si tenemos un lactante alimentado solo con pecho, que tiene vómitos y no aumenta de peso, ¿cómo actuamos entonces? ¿Cuál sería la primera medida? ¿No mandamos cambio de posición? Eso es en la primera pregunta para responder. ¿Posición al dormir? Nunca. No vas a cambiar la situación. Aquí lo importante es ver por qué está perdiendo peso el niño. Y un inhibidor de la bomba de protones nunca va a hacer que el niño gane peso. Si el niño está comiendo lo suficiente o creemos que coma lo suficiente y aún así no está ganando peso, entonces hay que ver si es un problema de flujo de leche, si es un problema de que la mamá entonces se tiene que sacar la leche y a lo mejor espesar un poco o poner un poco de más calorías en la leche, o realmente es un niño que a lo mejor un ultrasonido intraabdominal no tiene hipertrofia del píloro, o un examen, una serie de vario para asegurar que no haya ninguna anormalidad anatómica. Pero este tipo de casos es obviamente un niño que no gana peso y que está teniendo problemas de ganar. El cambiar la posición o inhibir el ácido no nos va a hacer ganar peso. Hay que entender por qué no está ganando peso y ver qué tanto se dan estos niños. Pero es importante, puede darle a la mamá una dieta de eliminación. Es muy probable que ese niño tenga una alergia a la proteína de la leche. Y como les digo, yo he tratado y curado más niños con eliminación materna de la dieta, por mucho, en una 99 a 1%, que con un inhibidor de la bomba. Y es importante, la posición no cambia cosas y sí pone en riesgo a los lactantes. Bien, José, y entonces, ¿cuál sería tu recomendación cuando llegan unos papás con ese niño que vomita y no es que esté tan irritable? Entonces, como tú hablaste y me pareció maravilloso el efecto que puede tener como tratamiento la relación del pediatra con la familia y la explicación que se otorgue o la claridad que se dé de la situación. ¿Qué es lo que tú recomendás en tu práctica? Y si recomendás espesar, ¿qué recomendás, a partir de qué edad y eso? Yo hace mucho era, no anti-espesar, pero lo usaba mucho menos. Y me di cuenta que ciertos niños, especialmente un poquito más grandes, mejoran un poquito con espesar. Pero depende para qué lo estamos haciendo. Si es para reflujo y el niño está ganando peso bien y tiene problemas aerodigestivos, pues sí hay que espesar a lo que la vía aérea va a proteger. Pero si es un niño que no tiene problemas aerodigestivos, empiezo bajo con el espesamiento. Porque lo que estamos hablando es que lo más fácil para espesar y lo más accesible que utilizamos todos es el cereal. Y estamos aumentando una cantidad de kilocalorías por onza. Y lo peor, le estamos dando puro carbohidrato. Yo aquí le hago el chiste de que lo estoy incorporando a la dieta americana mucho antes de que el niño tenga la dieta americana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener un poquito el balance. Nada cambia más que hacer un aliado del papá y la mamá, hacerles entender qué es lo que están haciendo, ser muy franco con ellos y entenderlo. Yo tengo 2 niños y mi primero fue regurgitador feliz. Él vomitó hasta los 11 meses de vida y siempre creció, estuvo bien, entiendo lo que es la situación. Y mi segunda niña fue un dolor de cabeza, de llanto, irritabilidad. Entonces, el ponernos un poquito hacia el papá, platicarlo y volverte un aliado y entender que no existe una solución rápida. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, porque llegan y dicen, ¿por qué vienen a consulta? Es que vengo por el reflujo ácido. Le digo, no, déjame a mí diagnosticar. Los diagnósticos pueden estar mal, pero lo que tú sientes nunca está mal. Entonces, platícame qué está pasando. Entonces, quitar la etiqueta del ácido es importante. Y después de lo que está normal, yo le digo a los papás, si tu enemigo es la regurgitación, vamos a cambiar de enemigo, porque este enemigo lo puedes tener por los siguientes 8 o 9 meses y no vale la pena. Entonces, entender y explicarles qué es normal, qué no es normal. Muchas veces los papás están preocupados de si es normal o no y cuándo darlas. Entonces, creo que nada cambia cuando vemos como nosotros, como doctores. Son 2 cosas importantes. Si después de la consulta en nuestra mente decimos, este niño está bien, entonces nuestra mejor terapia es
pasar un poquito más de tiempo con esa familia y realmente hacer una buena relación y quitarle las dudas. Si dentro de nosotros nuestra cosa de doctor dice, esto no es normal, entonces ahí sí hay que seguir esa clínica de él, pero no hay que hacer cosas por que los papás se calmen, porque nos metemos en un proceso, queremos hacer bien, pensamos que no va a pasar nada, pero si el niño no va a mejorar, que lo más probable es que no, ya nos metimos en un problema a largo plazo. Clarísimo, sí, comparto, son consultas que llevan tiempo, dedicación, charlas muy dedicadas y sobre todo lograr la confianza, ¿no? Y eso que tú decías de ponernos en el lugar de esos papás. Pregunta aquí, ¿a partir de qué edad usas los espesantes? Y si usan prokinéticos cuando vomitan. Te transmito preguntas del público. No, perfecto, muy bueno. Mientras estén a término, es decir, más de 42 semanas corregidos, puede usar uno de los espesantes. Hay que tener cuidado, dar buena cosa y también entender que si hay un espesamiento y los síntomas no se cambian, saltarnos, ¿no? Tenemos un problema en la medicina donde cuando algo no funciona, en vez de quitarlo y cambiarlo, le agregamos. Entonces, la lista de medicamentos e intervenciones crece. Me ha tocado ver pacientes que llegan con la botella que parece engrudo. No sé si ustedes tengan eso allá. Sí, totalmente. Sí, entonces la botella parece engrudo y eso no le va a ayudar a nadie y el niño continúa en consulta y es un problema. Y entonces, a partir de término, pero si no funciona, bajar. Y la segunda era... Si se utilizan prokinéticos como tratamiento de... Los prokinéticos son para tratar dismotilidad. Si el paciente no tiene dismotilidad, los prokinéticos no van a mejorar, ¿no? Si un paciente tiene, no es en lactantes, no estoy poniendo, pero en general, por ejemplo, en los pacientes que tienen trasplante pulmonar, que tienen muchos problemas de gastroparesis, ese es un paciente que mejorando el vaciamiento gástrico mejora la función pulmonar, pero es un paciente con muchos problemas de comorbilidades. En el día a día, el lactante, es claro, un prokinético no va a cambiar porque la mayoría de los reflujos pasan dentro de la primera hora de la alimentación. Y un prokinético no te va a acelerar el vaciamiento una hora, no le quieres dar síndrome de dumping al paciente, ¿no? Entonces, es parte del proceso donde un prokinético en un niño normal, sin problema. Uy, nos estás oyendo porque quedó la imagen congelada. Dale, ahora sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo, vuelvo a reiterar, tu claridad, tu capacidad de transmitir conocimientos y experiencia es sumamente valedera y enriquecedora. Así que, Claudio, ¿tú quieres decirle algo? Muchas gracias de mi parte, José. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, José, lo mismo, un abrazo muy grande. Espero que estés bien por ahí, por Atlanta, y espero que podamos vernos pronto y para el próximo podamos invitarte a que vengas al Uruguay. Un gran abrazo. Igualmente, me encantaría verlos por allá en vivo.